Vamos a una información de último momento que llega ya mismo de la ciudad de Rosario con nuestra compañera Agostina, con esta audiencia por el caso de los taxistas. Ago. Sí, exactamente. Acaba de finalizar aquí la audiencia imputativa. Las primeras informaciones es que los 3 imputados han quedado con prisión preventiva y vamos a dialogar ahora con el fiscal Artacho. Bueno, ya finalizada esta audiencia, fiscal, ¿nos puede contar un poco más de información, cómo ha sucedido y ahora la actualidad de estos 3 taxistas? ¿Qué tal? Bien, buenos días a todos. Hace instantes se ha finalizado la audiencia imputativa. En concreto, la resolución que ha dado el doctor Posma ha sido aceptar en su totalidad la pretensión que ha llevado esta Fiscalía. Ha mantenido la calificación legal y la secuencia fáctica que se ha presentado y asimismo se ha dispuesto la prisión preventiva por los plazos que la Fiscalía había solicitado, concretamente 45 días para 2 de los imputados y 90 días para el tercero de los imputados. ¿Por qué la diferencia en esta imputación? ¿Se estima que uno de los 3 ha hecho alguna actitud diferente en esta situación? Sí, es correcto. Nosotros tenemos una mecánica que se ha probabilizado con las filmaciones, concretamente las cámaras que están en el Consulado de Italia, muy cerquita del lugar ahí en tribunales. Esta nos permite visualizar cómo se han realizado los hechos en concreto. Tenemos primero la llegada del taxi que lo traía la víctima, la señorita que luego prestó declaración, y luego cómo la víctima se baja del taxi y camina unos 100 metros, es, si se quiere, perseguido por esta chica que él seguramente le reclamaba el pago del taxi, se ve cómo mueve los brazos y le grita. Y luego finalmente arriban, tras la solicitud de ella, varios taxis más. Podemos ver que primero llegan tres taxis, que son los 3 imputados que tenemos hoy en audiencia. Primero llegan Bigliero y Fernández. Ellos lo que hacen es acercarse a la víctima como que hay un empujón mutuo y se cae al piso. Y cuando se cae al piso la víctima, se le van encima a estos dos y uno lo retiene y el otro, mientras tanto, le propina 2 golpes de puño, una patada a la altura del cráneo. Y esa sería la imputación concreta en cuanto a las lesiones graves que se le ha realizado a ellos. ¿Por qué las cámaras del consulado italiano fueron importantes a la hora de ver cómo fue el incidente? Por supuesto, fueron determinantes para conocer en completo cómo fue la mecánica. Lo cierto es que allí finaliza esta primera secuencia porque luego de hacer estos golpes ellos se corren para atrás y la víctima se levanta por sus propios medios. Si bien se levanta tambaleante, puede ser producto del alcohol o producto de los golpes que había sufrido, pero lo cierto es que en este marco de tambalearse luego se aproxima al tercero de los intervinientes, que es Cabral. Y en esta situación lo que hace Cabral, en lugar de quizá irse para atrás o tener otro tipo de actitud, le pega un golpe muy fuerte a la altura del cráneo con el puño, que indudablemente lo derriba casi sin resistencia de la víctima, y esto ha motivado que caiga al suelo pesadamente, golpeando su cráneo indudablemente con el suelo, porque ya después de ahí no se movió más, no se levantó más y comenzó a tener un sangrado muy profuso a la altura del cráneo. Lo relevante también es que inmediatamente luego que la víctima cae al suelo y no se levanta, los 3 taxistas se suben a los vehículos en los que habían llegado y se dan a la fuga del lugar. ¿No hay una asistencia a la víctima? ¿Una tentativa de homicidio, fiscal? Respecto del último accionar que hace Cabral, por supuesto la imputación que tenemos es tentativa de homicidio, y esto se da en el marco del estado de salud de la víctima. Ha tenido un daño enorme, está con daños cerebrales, está con asistencia médica respiratoria, no ha salido todavía de lo que es una situación de coma en terapia intensiva, y esto ha sido también analizado por el médico forense que hace el informe y ha entendido que han puesto seriamente en peligro la vida estas lesiones. ¿La calificación legal puede cambiar según la evolución del paciente también? Sí, por supuesto, las calificaciones, como bien sabemos, son provisorias. De hecho, justamente la solicitud de prisión preventiva que se hace no es tan alongada para las solicitudes que solemos hacer. En este tipo de casos entiendo que restan producir medidas probatorias, resta ver qué tipo de medidas produce la defensa en cuanto a la colaboración en el proceso, pero lo cierto es que la Fiscalía lo tiene muy claro. Ellos, al darse a la fuga, han entorpecido la investigación por varias cuestiones. Primero, porque hay 6 personas que estuvieron presas, 6 taxistas que fueron detenidos, estuvieron 12 horas detenidos en comisaría hasta que yo finalmente resuelvo darles la libertad, porque durante esa mañana del sábado logramos analizar los GPS de los taxis y logramos entender que ellos llegan después. Ellos no participan de esta secuencia. Entonces,
sacándolos del plano, les doy la libertad, les tomo declaración y les devuelvo los taxis a cada uno. Lo que sucede es que al irse estas 3 personas que intervienen en la agresión, yo no puedo hacer, por ejemplo, un análisis toxicológico, un examen de alcoholemia, medidas básicas para una persona que está manejando un taxi y comete este hecho, análisis de los hisopados para hacer ADN, secuestro de prendas por manchas de sangre, secuestro de teléfonos celulares. Todo eso se perdió indudablemente desde el momento que ellos deciden darse a la fuga de este hecho. ¿La responsabilidad y participación es idéntica para los 3? No, como mencionaba anteriormente, claramente la secuencia en la que intervienen Vigliero y Fernández finaliza porque ellos dejan de golpearlo y se alejan y la víctima se levanta por sus propios medios. Entonces tenemos que entender claramente que la entidad de esas lesiones o la intención que ellos tuvieron al cometer esas lesiones no ha sido claramente ocasionarle la muerte, porque lo dejan levantarse y se corren. ¿Qué valor tiene el testimonio de la taxista y si ya ha declarado en esta causa? Ella ha prestado declaración, por supuesto yo le he tomado testimonio en el marco de su situación, que fue testigo, por supuesto, cuando yo dispongo de la libertad les tomamos declaración y ellos corroboran esta secuencia de manera coincidente absolutamente con lo que se ve en las filmaciones, pero lo cierto es que ninguno pudo aportar los datos de quiénes eran estas 3 personas que cometen la agresión, que son también taxistas. Lo cierto es que nosotros llegamos a estos datos por el apoyo de la municipalidad, que nos aporta quiénes son los usuarios de los taxis, quiénes son los dueños de las chapas y los GPS, y logramos probabilizar en función de lo que se ve en las imágenes que esas personas eran efectivamente los usuarios del taxi en ese momento. ¿El hecho de que las personas... doctor, ¿tienen antecedentes las 3 personas imputadas? No, hasta el momento no hemos verificado que tengan El antecedentes. hecho de que las personas se hayan dado la fuga, escapado, ¿esto podría agravar la causa o cambiar la carátula? Yo entiendo que es una cuestión netamente procesal en lo que hace al peligro de fuga, no tanto en cuanto a una pena mayor, si se quiere, pero lo cierto es que no han demostrado interés en el estado de salud de la víctima, ¿no? Porque ellos lo han dejado a su suerte y afortunadamente otros taxistas que llegaron al lugar sí se quedaron a asistir a la víctima y a esperar a la policía. ¿La prisión preventiva es efectiva? ¿Es en prisión? ¿Dónde van a quedar detenidos? Sí, en un establecimiento carcelario común. Bueno, ya está allí la palabra entonces del fiscal Artacho con la audiencia imputativa que acaba de finalizar. Repetimos entonces, prisión preventiva efectiva para los 3 taxistas y en este caso con la diferenciación de 2 de ellos 45 días y el restante por ser el causante del último golpe y el que deja tendida a la víctima son 60 días entonces para Cabral. Bien, lo que deja en claro el fiscal de la causa, que es el encargado de hacer toda la investigación judicial, buscar las pruebas para la imputación y demás, es todo el modus operandi, ¿no? de la situación, porque él da detalles exactamente de cómo fueron reconstruyendo, que parece algo sencillo, pero fíjate cómo lo cuenta también Agos, que tuvieron que reconstruir gracias a las cámaras de la municipalidad y a un montón de cuestiones, un poco la responsabilidad puntual de estos 3 imputados ahora. Pero con este modus operandi, claro, también se infieren algunas cuestiones como la falta de interés, porque es verdad, dejás tirada a una persona que después tuvo que ser atendida en grave estado en el efector público de la ciudad de Rosario. O sea, intentar establecer todos los detalles como para armar esta causa compleja, por lo que explicaba también. Sí, repasamos cámaras privadas, cámaras públicas, también testimonios, por supuesto, testigos y los GPS de los vehículos, de los taxis, ¿no? Que al ser de prestar servicio público, todos ellos tenían el GPS que queda directamente registrado en distintas planillas de la municipalidad y es por eso que se pudo determinar fehacientemente quiénes son y en qué momento llegan cada uno. Y esto último que mencionaba el fiscal, hubo primero 6 detenidos, 6 demorados por 12 horas, que eran otros taxistas que también habían acudido al llamado de peligro y de urgencia de la taxista, pero se termina sabiendo por el momento, por el horario en el que llegan cuando la víctima ya está tendida en el suelo. Y esto obviamente hace que sean descartados, si bien tuvieron que pasar estas 12 horas demorados, pero bueno, que se descartan de la situación en sí, ¿no? De la golpiza a esta persona, este hombre de 43 años, que recordemos sigue en grave estado internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Ahí está. Agos, gracias. Un abrazo grande. Bueno, 13 de septiembre ocurrió este hecho todavía. Desde ese día Flavio sigue interno. Claro, desde ese momento, y recién escuchábamos un poco el relato casi cronológico del fiscal,
esto fue parte de la imputación, de la acusación, obviamente, ¿no? Detallando cómo fue, y mientras escuchábamos el relato, era una situación compleja. Agarrar a una persona entre dos, golpearla en el piso, agredirla en la forma en la que explicaba recién el funcionario judicial. Sí, con diferentes grados de participación, la de Vigliero y Fernández en principio, y finalmente la de Cabrera, que era la situación que estaba contando Agostina. Agostina recién, con una carátula de tentativa de homicidio que claramente también, conforme vaya evolucionando el estado de salud, en este caso de Flavio, seguramente es una carátula que puede llegar a modificarse.